Así es. Mira, José Ramón, invito a las miles de personas que nos están escuchando que veamos este fragmento de cómo se expresa Giorgia Meloni de Emmanuel Macron. No sé si hayas visto ya este video, pero es una respuesta durísima la que hace Giorgia Meloni a Macron. Los acusa de estar esclavizando a África, de ser el responsable directo de la muerte de Gaddafi y también, pues es una crítica a que efectivamente al final, dice Macron, se equivocó Italia al elegir a Meloni, pero vamos a escuchar y ahorita reflexionamos al respecto. Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, cinici, irresponsabili. E qui la stampa italiana a dire, hai visto che ha detto Macron, che siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ma soprattutto, perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Pues una crítica durísima. Dice que Emmanuel Macron, bueno, dijo que los italianos eran unos irresponsables por haberle votado, y ella dice, irresponsables, quienes nos tienen con la situación energética en la que estamos ahora. Le reclama que tiene esclavizados a países en África, 14 países, habla de que explota en Níger más del 30% del uranio para sus plantas nucleares, les cobra algunas especies de tarifas, y además dice, pues finalmente asesinó un país responsable del asesinato de Muammar el Gaddafi, generando todo este problema de la migración. Generalmente, José Ramón, se solía cuidar las formas, y que a esos niveles de la diplomacia o que a esos niveles de los gobiernos, pues no, a menos de que estuvieran en guerras o abiertamente enfrentados, se insultaban o se gritoneaban de esa manera. ¿Cómo interpretas que Giorgia Meloni se le vaya a la yugular a Macron, pero casi es en proporción a la ofensa de Macron por intervenir en los asuntos de Italia, ¿no? Sí, bueno, esto es interesante porque yo tiendo siempre a interpretar el lenguaje político, ¿no? El discurso político, más como eso, como un discurso que como una realidad, como un programa o como una intención, porque a la hora de la verdad, los propios políticos, por mucho que sus discursos puedan a veces seducir o, bueno, o llamar la atención porque a veces dicen grandes verdades, a la hora de la verdad, pues están dentro de un sistema, tienen que comportarse de acuerdo con reglas e incluso están sometidos, ¿no? Subordinados a muchas veces a otros poderes o simplemente pues a una regla del pactismo dentro de sus estados y del sistema de estados donde operan sus respectivos países que les impiden ir más allá de ciertos límites. Eso también hay que ser realistas con esto. Dicho lo cual, aquí hay varios elementos importantes porque, por un lado, se ve ya desde hace tiempo esta, dijéramos, esta vía de que en algunos estados del triunfo de ciertos partidos o de ciertas líneas políticas que tratan de reivindicar lo nacional, y eso implica evidentemente un discurso público más duro, podemos decir, no solo respecto a los partidos internos, por ejemplo, de la oposición, sino respecto a líderes incluso de otros países o, bueno, pues mandatarios extranjeros que en este caso pues han tenido palabras a su vez también bastante contundentes, en este caso del presidente francés contra Italia. Además, bueno, es que la Francia de hoy representa un poco el paradigma del país perfectamente subordinado al atlantismo, en fin, obediente de todas las reglas impuestas por el mundo anglosajón, por Estados Unidos sobre todo y demás, ¿no? Y lógicamente, pues Meloni, al menos en su discurso, pues representa
de algún modo, pues ese nuevo discurso de ciertos partidos que tratan de, al menos en teoría, pues recuperar ciertas competencias nacionales, bueno, pues defender de nuevo los intereses nacionales, aunque ya digo que yo soy muy escéptico respecto a que esto vaya a ocurrir, pero por lo menos en el discurso es así. Y entonces, gracias a ello, podríamos decir que estamos oyendo lo que objetivamente son grandes verdades, porque todo lo que dice en ese discurso realmente es así. Es decir, Francia ha sido y sigue siendo durante toda la época liberal, siglo XIX y gran parte del XX, y todavía hasta hoy, pues un estado colonial o neocolonial, que además tuvo un imperio donde practicó una absoluta depredación, especialmente en el continente africano, y lo sigue haciendo. Y bueno, pues evidentemente esta situación de Francia, ¿no? Que es una realidad histórica e incluso actual, pues es obvio que la está explotando en este discurso, en este caso Giorgia Meloni, ¿no? Entonces, sí, por un lado esto es interesante porque, bueno, tiene siempre ese límite de la política real, la política, dijéramos, cuando se tenga que aplicar en el día a día, si al final Italia pues tiene el tamaño que tiene, el peso que tiene y pues tendrá que obedecer las consignas como todo el mundo, mucho me temo. Pero al menos dijéramos, en el discurso público y en esta fase, dijéramos, inicial en que se puede permitir hacer este tipo de declaraciones, pues es interesante por lo menos para cierto público poder oír este tipo de discurso un poco, y también obedece yo supongo que está en línea con discursos que se han podido oír, por ejemplo, por parte de Putin o de otros mandatarios públicos en otros países, que como dices tú, pues hace tiempo sería un poco más raro, ¿no? Oír que hablaran con tanta claridad y con tanta contundencia y prácticamente atacando, ¿no? a los líderes de otros países con los que además mantienen relaciones estrechísimas, como es el caso de Italia y Francia, pero bueno, en este caso pues estamos viendo que ocurre así, ¿no? Seguramente Oye, marca una línea nueva en la política también contemporánea y europea. Claro. Claro, porque estamos hablando de la economía número 2 europea contra la economía número 3, por lo menos de la Unión Europea. O sea, no estamos hablando pues de Grecia y Croacia, ¿no? Con No, todo claro, tiene respeto un para gran los peso. griegos y croatas. Hablamos de Italia y de Francia, dos históricos que además son potencias económicas, ambos miembros del G7, de la OTAN, de la Unión Europea, de la ONU. Como bien dices, forman parte de diversos organismos internacionales y también pues de una línea de trabajo común, que bueno, pues prácticamente uno pensaría que todos son amigos y se llevan de piquete de ombligo y vemos que de pronto tienen estos distanciamientos.